¿Cómo están, muchachos? Ahora sí, otro video más y continuamos con el swap del 4G63 en este Mazda. Lo que estoy haciendo ahorita básicamente es que lo estoy poniendo a nivel el carro, porque voy a hacerlo de la barra abajo para ya poder finalmente ver dónde va a quedar exactamente la caja, a qué altura, para poder empezar con la fabricación de los soportes. Como se puede ver, el carro ahí está a nivel. Le quité el aro trasero y voy a aprovechar que está un poco alto ahorita para venir y quitar lo que es la mufla, quitar la barra del diferencial acá. Igual el carro está con freno de mano, entonces no se me va a estar dando vuelta. Quitar la PPF y probablemente hasta inclusive quitar el diferencial, o por lo menos quitar el diferencial ahora, perdón, quitar la barra que va a estar estorbando y la mufla que también está estorbando. El motor está sobre el yugo con un block y en un golpe de ingenio, como dicen, se me ocurrió esto. Hice este adaptadorcito. Entonces, ¿qué ventajas tiene este adaptador? Que yo puedo aflojar o socar el tornillo conforme lo necesito y la caja va a subir o bajar. Entonces eso me va a ayudar mucho a darle ángulo. Entonces voy a proceder aquí a desarmar todo. Bueno, una pequeña actualización. Ya se hizo de noche. Es increíble como algo tan sencillo se volvió tan difícil. Por alguna razón, literalmente no sé la razón, no puedo quitar la PPF. Quité todos los tornillos, quité todo, no la puedo quitar. Por dicha logré quitar la barra. La barra esta pequeñita y delgada es la del Mazda y la otra es la que se va a poner. Entonces definitivamente esta barra ya la medí, de hecho es 51 centímetros más larga. También logré quitar la mufla. Aproveché para ir a recoger esta pieza que me la consiguieron, que es de la palanca de cambios, pero no ve los dos huecos de donde va la palanca de cambio de 3, los dos huecos quebrados. Eso no va a servir. Igual eso se puede conseguir, se puede comprar nuevo, pero la idea era que quedara de una vez. Entonces aquí la actualización. Voy a seguir mañana, voy a investigar un poco sobre la PPF, tal vez algo que yo no sé, probablemente debe ser eso, para ver si la dejo, por lo menos si la saco hoy, y ya mañana voy a empezar con los soportes de la caja y ojalá también con los soportes de motor. Allá atrás, ahorita está oscuro, entonces no lo voy a mostrar, lo muestro mañana. Allá atrás yo tengo el otro yugo de estos y ya lo corté para darle campo al cárter. Entonces en algún momento sí voy a tener que cambiar este yugo, pero yo la altura del motor yo la quiero ahí. Lista la PPF, ahí está, ya la quité. No voy a entrar en detalles, ok, era error mío. Me costó un mundo poner y las 4 en el aire y que esté nivelado, eso es lo importante. Voy a seguir con este nivel, considero que es muy importante. Entonces el carro está nivelado y a lo así y a lo así, allá está nivelado. Ahora voy a meterme por debajo y ya empezar con lo de la barra. Entonces mi método que voy a utilizar es, voy a usar este cordón o mecate o tira o lo que sea, y voy a tirar una sola línea. Tengo que poner una gata debajo del diferencial, voy a empujarlo un poquito para arriba. Voy a poner una línea del diferencial hasta donde sale lo de la caja, ¿verdad? Lo que quiero ahorita es que todo
quede bien alineado, y también medir bien qué tanto hay que cortar la barra de una vez, aunque tal vez ahora que lo pienso bien no es una muy buena idea porque voy a cambiar el diferencial. La verdad no estoy seguro qué diferencial voy a poner. Quería poner un diferencial de un Miata 1.8 que es un poco más fuerte, pero la verdad estoy abierto a cualquier opción. Ahí me disculpan, estoy un poco enfermo, la verdad, y medio ronco la voz y no estoy como que con mucho ánimo, la verdad, de trabajar hoy. Probablemente solo voy a hacer esto y lo voy a dejar así. Pero aquí, donde está este carro levantado, es donde va a quedar ya en definitiva, y no lo voy a volver a bajar hasta haber terminado casi que el proyecto completo, o por lo menos que se pueda rodar, que el motor esté bien, los soportes más que todo. Entonces voy a ver hasta dónde llego hoy y ahí actualizo. Aquí está la línea ya toda hasta la caja. Entonces ahora pues de este ángulo casi no puedo ver muy bien, voy a tener que acomodarme mejor para ver qué tan arriba, qué tan abajo, y también necesito ver qué tan derecha o qué tan izquierda está la caja. Quiero dejarla lo más recto posible, como había mencionado. Tampoco tiene que estar al milímetro. Igual esto me sirve como referencia, darle vuelta a esto así. Aquí yo estoy justo debajo del diferencial. Posiblemente creo que la caja está un poquito para allá. Hay que empujarla un poco para acá, un poquitico. Y ahora, para ver qué tan alto o bajo, voy a tener que usar la cámara en realidad porque no cabe la cabeza ahí. La cuerda está un poco, aquí estoy a la altura de la cuerda. La cuerda está un poquitico floja, pero como les repito, no tiene que estar al milímetro. Que esté lo más cerca posible, estamos bien. Lo que realmente tiene que estar bien balanceado, bien hecho, es la barra. Voy a tratar de mover con el pie un poquito la caja para acá. Ahí. Creo que ahí queda mejor. No sé qué también se puede apreciar ahí. Disculpen los ángulos medio incómodos. Todo recto hasta allá. A simple vista pues se ve bastante bien. Creo que ahí voy a dejar la caja. Definitivamente hay bastante campo para la barra. En el peor de los casos, porque la barra esta es más gruesa, en el peor de los casos voy a tener que quitar esto y unos golpecitos acá, pero yo creo que la barra en sí sin mucho mate debería poder calzar ahí bien. Bueno, ya con esa información que tenemos abajo de lo de la barra y la caja y el diferencial y todo eso en línea, ahora ya podemos empezar haciendo soportes. Yo mandé a pedir lo que son el soporte de la caja, el original para él, y a ver cómo lo adapto y lo acoplo. Pero por ahora lo que puedo hacer entonces es ir fabricando los soportes de motor. En 4G63 tiene estos dos huecos acá que quedan demasiado cerca al original aquí, y de este lado, si mal no recuerdo, también tiene otros dos huecos ahí o un poquitico más atrás. Igual la idea es tirarlos acá. Lo único que necesito es asegurarme de que el motor, a pesar de que ya está bien centrado, necesito asegurarme que aquí esté bien, porque no sé, por alguna razón, tal vez por cómo está la tabla un poco más metida que acá, me da la ilusión de que no está bien centrado el motor. Pero si lo veo desde arriba, pues se ve bastante bien centrado.
y ya con los soportes hechos yo puedo quitar este motor, cambiar el yugo, poner el otro cortado y volver a poner el motor y ya atornillarle los soportes. Y en teoría debería quedar bien lo que es la parte de la bahía. Solo me faltaría el soporte de la caja y después hacer la barra, etcétera, etcétera. Pero bueno, ok, se me acaba de ocurrir otra idea de cómo tomar medidas casi que perfectas. Agarro 2 puntos de referencia en el carro. Este carro no ha sido chocado ni nada, entonces sé que los puntos de referencia de él están bien. Entonces en teoría esto debería ser una línea completamente recta. Él debería medir igual de acá a acá y mide igual de aquí a acá. O sea, la pared de fuego acá y de la pared de fuego acá debería medir igual. Ok, entonces motor nivelado, le tuve que poner una calcita ahí. Entonces tomo medidas desde la tapa de válvulas acá, no sé si se puede apreciar bien. Estamos a, si lo pongo justo encima, no, es que es un poco difícil. Estamos a 10.9, estamos casi 11 centímetros. Estamos a casi 11 centímetros. Si lo ponemos aquí, estamos justo encima de los 11 centímetros. Entonces, mis mediciones están mal o disparejas por 1 milímetro. Ok, ya lo nivelé. Quedó 11 y 11 exactos. Aquí deberíamos todavía estar perfectamente bien. Vamos a acomodarnos debajo del carro completamente. Ahora sí, aquí que no me toque nadie este motor, que no tiemble, que nada. Aquí está, caja, ignoren esto, caja, justo ahí. Yo lo veo bastante bien. Listo, entonces hasta la puerta hay que cerrar suavecito. No quiero que nada me afecte las mediciones. Y por más increíble que parezca, ayer dije que el motor estaba bien nivelado, el carro bien nivelado, que nadie me moviera nada, que ojalá no tiemble, y tembló. Increíble la coincidencia. Pero no, todo bien, el carro no se movió. Sí, todo bien, volví a tomar las medidas, asegurarme que todo estuviera bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Esos son unos soportes de L200 que yo había comprado y pues increíblemente calzan en el yugo del Miata, ambos lados. Ahora nada más tengo que encontrar una manera de unirlos de acá, de aquí, el tornillo de abajo a aquí, y probablemente los voy a hacer una sola pieza, que quede como es el Miata en realidad. Entonces se atornillan aquí y se atornillan abajo. Entonces para sacar el soporte motor en caso de cambio, pues literalmente tienes que levantar un poco el motor. Ya me pasó con el Miata, es un poquito complicado, pero es cada cuando cambiar soportes. Igual cada vez que tenga que cambiar soportes tengo que fabricarlos de nuevo. Entonces ok, estamos en media fabricación de soportes. Esto es un pedacito de soporte trasero original de un 4G63 Mitsubishi. Lo corté al ángulo, obviamente tomando las medidas correctas. Ahí ya lo estoy viendo y está bien, está nada más justo donde calza el tornillo
para ir atornillando en la parte de arriba. Me hace falta ver cómo hago la calza para el tornillo de abajo y empezar a soldar un poquito acá y un poquito al otro lado para ya quitarlo y soldarlo afuera. Igual este sí va a ser un poquito más complicado porque estos están más salidos. Vamos a ver cómo le hago este lado, pero el proceso va a ser muy similar. Ahí está, un par de puntos nada más. Obviamente tengo que quitar el soporte, pero no lo voy a quitar todavía, obviamente, hasta terminar el de acá y también terminar el de atrás, el de la caja, para poder quitar los tres y soldar los tres al mismo tiempo, porque para quitar ese soporte yo tengo que levantar un poco el motor. Entonces voy procediendo con este de una vez. Listo, no listo, pero listo la medida y la soldada. Obviamente eso está feo aquí, tiene estos picos, pero todo eso se va a corregir. Una vez que quite el soporte, se solda todo bien alrededor, se corta eso, se pone bien bonito, se pinta todo. Igual este otro de este lado, y también pues hay que hacerle la calcilla para el tornillo de abajo. Este y tanto ambos están puestos solamente con un tornillo. Una vez que yo los quite, puedo tomar las medidas para hacer el tornillo de abajo también. Pero lo importante es que ya están puestos como ya fijo puestos, ahí atornillados. Aquí el motor debería estar sólido, ya puesto en su lugar. Sé que pues no es lo más entretenido del mundo lo que están viendo. A pesar de eso me tomó todo un día hacer esto. Pero por ahora creo que ya hoy, ya hasta aquí voy a llegar. No quiero apresurarme, quiero hacer las cosas bien. Quiero tomarme mi tiempo para que las cosas estén bien. Y pues sí, igual tengo que seguir ordenando piezas que me hacen falta. Otras piezas que me tienen que llegar. Ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Lo importante es, una vez que el motor esté bien montado, probablemente voy a tratar de conseguir el diferencial para ya hacer la barra a la medida. Ese sería en teoría el siguiente paso, y después de eso se pone el motor, que se va ya a quedar puesto, y ya empieza a cablearse todo y todo lo demás y misceláneas cosas que harían falta. Creo que esto es lo más importante y lo más difícil. Bueno, hace falta el yugo. Sí, cierto, hace falta el yugo con lo del cárter. El cárter voy a ver cómo lo hago. Si queda muy abajo, voy a cortarlo un poco. Lo voy a mostrar en un video eventualmente, pero la idea es cortarlo un poco, hacerlo un poquito más bajo. Obviamente hay que hacer también más pequeña la boquilla que jale el aceite, y hacerle tal vez un tanquecito adelante o a un costadito donde esté la extra capacidad de aceite que él necesita. Tendrá sentido una vez que lo muestre. Entonces por ahora hasta aquí lo dejo.